Bueno, os voy a dejar aquí un tutorial de cómo crear un servidor Radius con Packet Tracer, que es lo que vimos el otro día en clase, y había algunos compañeros que no estaban, y para que tengáis, como no se va a subir documentación, pues para que esté el vídeo de cómo se hace, aunque el proceso es realmente sencillo. Bien, lo primero que necesitamos es tener, bueno, un router inalámbrico. En este caso vamos a elegir este router que tenemos aquí dentro de los dispositivos inalámbricos, y vamos a elegir también dentro de los servidores, pues vamos a elegir un servidor genérico, que es donde luego vamos a configurar la base de datos de los clientes radio. El proceso consiste en que un router inalámbrico no va a mantener las tablas de usuarios autorizados para conectarse a la red inalámbrica, sino que va a venir al servidor radio y va a autenticar el cliente contra la base de datos que esté hospedada aquí. Entonces, vámonos al router inalámbrico. Lo primero que tenemos que configurar, no vamos a configurar esta interfase WAN, internet del router, sino simplemente vamos a configurar la interfaz LAN. Vamos a ponerle una dirección IP. Recordad que tiene que estar en el mismo segmento, en el mismo rango de red que vaya a estar el servidor, y le dejamos esta misma. El router inalámbrico, a tener la 192.168.0.1, y por ejemplo vamos a ponerle al servidor que va a hospedar el radio, pues le ponemos la dirección 192.168.0.100 de la misma red, ¿de acuerdo? De la red 192.168.0, pues este tiene el 100 y el router inalámbrico tiene el 1. Vamos a seguir con el router inalámbrico, volvemos a abrirlo, y dentro de wireless vamos a configurar, tenemos que configurar determinados parámetros de la red inalámbrica. En este caso vamos a configurar el SSID, vamos a llamarle por ejemplo teleco, y en el método de autenticación, para la seguridad, vamos a habilitar VPA2 empresarial. En este caso, VPA2 necesita la dirección IP del servidor radio, que hemos dicho que es 192.168.0.100, y una contraseña que van a compartir tanto el router inalámbrico como el servidor. En este caso vamos a llamarle, por ejemplo, mi clave, ¿vale? Mi clave. El tipo de encriptación ya os comenté que lo veremos un poco más adelante, puede ser AES o TKIP, pero por ahora no hacemos nada y lo dejamos aquí. Bien, simplemente el SSID de la red, el canal está en la 6, no pasa nada, la dirección IP del servidor radio y la contraseña de paso, la clave compartida. En este caso, mi clave. Aquí hemos terminado. Y vámonos al servidor. El servidor ya le hemos puesto en la interfaz faz Ethernet 192.168.0.100, y vámonos a los servicios y habilitamos el servicio AAA, que es el servidor radio. Habilitamos el servicio, dejamos el puerto por defecto para radio, que es el 1645, y aquí vamos a dar de alta dos cosas. Por un lado, los clientes, el router inalámbrico que se puede conectar en este servidor radio. En este caso le pongo un nombre y le voy a llamar, por ejemplo, router 1, y la dirección IP de ese cliente. Hemos dicho que es la 192.168.0.1. Y la clave compartida, que en este caso hemos dicho que era mi clave. Damos de alta con el botón ADD al cliente, y ya está permitido entonces que este router que hemos creado aquí, este router inalámbrico, este que se llama Wireless Router 1, se pueda conectar a este servidor para mirar en la tabla de clientes que están aquí abajo de usuarios si un usuario está permitido o no. Vamos a crear una lista de usuarios. Aquí crearíamos, por ejemplo, el usuario Emilio con password Emilio, ¿vale? Como hicimos en clase, o el usuario Pepe con el password Pepe. Y añadimos aquí la tabla de usuarios que tuviéramos, ¿vale? Por último, nos falta conectar físicamente estos dos dispositivos. Vamos a hacerlo mediante un cable directo, y usamos del faz Ethernet a una de las interfaces que tenemos. Vamos a avanzar el tiempo rápido y listo. ¿Vale? Lo siguiente que tendríamos que configurar en el router inalámbrico es los clientes por DHCP, ¿vale? Es decir, vamos a habilitar DHCP en este router para que los clientes que se conecten de manera inalámbrica automáticamente tengan una dirección DHCP. Me muestra aquí que el router tiene la dirección 192.168.0.1, por tanto las direcciones que va a servir son de esa misma red, 192.168, va a empezar en la 100 y 50. Estos son parámetros que podéis configurar. Por ejemplo, vamos a servir desde la 10 hasta la 100 usuarios, pues estaríamos sirviendo desde el 10 sería el primero hasta el 110, ¿vale?
Si queremos asignar unas DNS también lo podemos hacer, y si quisiéramos configurar algún tiempo, demás. Vuelvo a repetir también, como dije en clase, que podríamos hacer una reserva de direcciones IP y asignarle o reservar para determinadas MACs unos determinados direcciones IP. Listo, no necesitamos ningún parámetro más y ya estaría operativo. Lo que necesitamos configurar es, dentro de los dispositivos finales, vamos a poner una tableta inalámbrica, por ejemplo, y vamos a hacer que se conecte con este router. Por defecto aquí viene que aquí, no, ¿dónde era? Sí, en wireless, aquí el SSID al que se va a conectar, le hemos dicho que se va a llamar Teleco, y aquí elegimos que va a ser por VPA2. Y aquí necesitamos poner uno de los usuarios que hemos dado de alta en la base de datos del servidor radio. Por ejemplo, voy a poner Emilio con el mismo tipo de encriptación, AE, y que la IP la va a tomar por DHCP. ¿Vale? No necesitamos configurar nada más, simplemente, bueno, asegurarnos de que el puerto Wi-Fi esté activo, ¿vale? Y listo, esperar a que se conecte. Ahora mismo veis que no hay conexión entre la tablet y el router inalámbrico. Vamos a acelerar un poco el tiempo y cuando se conecten y se autentique contra el servidor, pues se establecerá la conexión inalámbrica, ¿vale? Lo veremos porque lógicamente aparecerá la conexión entre la tablet y el router inalámbrico. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? De modo que este dispositivo se ha conectado en esta red Wi-Fi, la red Wi-Fi Teleco, utilizando un usuario que ha sido autenticado por el servidor radio que hay aquí. Si viésemos la dirección IP que ha tomado este dispositivo, esta tablet, pues efectivamente pertenece al segmento de la 192.168.0, y como estábamos empezando a dar desde la 100, pues la primera que le ha dado es la 101. Ya está, no tiene mucho más complicación hacerlo en el simulador en Packet Tracer, ¿vale? Es más complicado hacerlo con un servidor Radius montado sobre Linux o sobre Windows Server, pero eso será pues otra práctica, ¿vale?